la robótica, el IoT, la realidad virtual, la inteligencia artificial, ya está entre nosotros. Es más, tengo un artículo en la computadora ahora mismo del Business Insider que dicen que el mundo necesita producir 70% más alimento para el año 2050. ¿Por qué? Porque está creciendo la población en la Tierra. Esto según la FAO. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que la agricultura y los agricultores y las compañías que se dedican a la agricultura necesitan cambiar esto sobre el apoyo del Internet de las cosas para analizar y crear una mejor producción en el futuro. Que el día de hoy estamos con un especialista dedicado al tema del IoT y la agricultura. Este episodio es auspiciado por Galenica Cosmetics, un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo. Galenica Cosmetics, cuida tu piel despertando sensaciones. Galenica Cosmetics es el Health Partner de la Real Federación Española de Natación. Visita galenicacosmetics.com, suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido. Galenica, despertando sensaciones. Estamos con Carlos Campillo Torres desde España. Carlos es investigador y responsable de proyectos de nuevas tecnologías aplicadas al riego y la nutrición. Entonces, él trabaja muy de cerca con el tema del IoT y la agricultura, que es un tema muy interesante. El IoT no solamente es para ciertos tipos de negocios, sino se expande a diferentes tipos de actividades. Carlos, ¿cómo estás? Saludos desde Boston. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Carlos, antes de entrar de lleno a la conversación, ¿podrías ayudarnos a definir el contexto para los oyentes? ¿Qué, para ti, en tu concepto, qué es el IoT? Bueno, el IoT es, al final, es tener una serie de datos, una serie de sensores conectados que nos pueden proporcionar datos continuos y que nos permitan mejorar el manejo eficiente de nuestra explotación, ¿no? El agricultor permite tener muchos datos y esos datos, manejarlos, facilitan el poder llegar a unas soluciones más adecuadas en el manejo de riego, fertilizantes, etcétera. Genial. Carlos, en esta nueva etapa de la tecnología, el IoT ayuda o ayudará a diferentes campos profesionales. Entremos de lleno al tema del IoT y la agricultura. ¿Cómo reaccionaron o reaccionan los agricultores, dueños o trabajadores a estos nuevos cambios que están iniciando dentro de esta actividad? Claro, primero hay que tener el concepto de que el agricultor tradicional era un agricultor más alejado un poco de la tecnología y ahora se está viendo mucho el salto generacional a nuevos agricultores que ya han nacido con la tecnología. Ya hoy en día cada vez se ve más al agricultor en campo con su móvil y que está viendo los datos, está entrando en Facebook, está entrando en redes sociales. O sea que, es decir, ese cambio generacional ha sido muy importante a la hora de que ahora cada vez esa gente que ya está acostumbrado y ha vivido en la era informática vea más necesario su campo de trabajo entrar en esa tecnología. Qué interesante, porque eso representa que el IoT tiene una relación bastante estrecha entre el consumidor, las marcas y las tecnologías para producir mejor. Una pregunta, Carlos, yo estaba leyendo unos estudios y dicen que, por ejemplo, aún el 87% de los consumidores o las personas que van a entrar no conocen el término del IoT. En el campo de la agricultura, según tu experiencia como experto en IoT y agricultura, ¿cómo ves la adaptabilidad de basado en lo que acabas de mencionar? ¿Cómo ves la adaptabilidad a este tipo de tecnología? Partiendo de que muchos aún no están familiarizados con esto. Claro, uno de los problemas principales, y yo creo que es un tema que yo intento hablar mucho con los agricultores, es decir, y sobre todo con las empresas que venden sistemas o que venden esa transmisión de datos en el campo. Es muy importante orientar a las necesidades que tiene el agricultor. Es decir, no podemos venderle a un agricultor que tiene un nivel determinado de conocimiento, una tecnología excesivamente alta para su capacidad, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante adaptar. Es decir, bueno, es que unos datos se pueden tomar simplemente con un contador de riego. Es decir, un contador que me esté marcando si está pasando agua o no está pasando y yo pueda ver en mi móvil si estoy regando correctamente o si se me ha parado una válvula o no sé cuánto. Eso es un primer. Y luego, siguiente serán sondas y siguiente
drones y el siguiente satélite, pero no podemos directamente a un agricultor así decirle, no, utiliza drones, no, a ver cuál es la tecnología que mejor se pueda adaptar a su conocimiento. Y yo hablo mucho, y cuando hablo con agricultores o hago alguna charla, yo hablo mucho de lo que llamaría yo la escalera de la eficiencia tecnológica. Uh-huh. Es decir, es muy importante en una escalera, cuando una persona va subiendo una escalera, si sube de 3 o 4 peldaños, él suele caerse de la escalera. Es decir, es muy peligroso subir. Es mucho más eficiente o mucho más fácil subir peldaño a peldaño hasta llegar a un objetivo. Yo me voy a quedar en el piso 3 y voy a subir los peldaños hasta el piso 3. Yo quiero subir hasta el 10. Bueno, pues subo el 10, pero peldaño a peldaño, ¿no? Exacto. Ahora, y eso es muy cierto. Todo es un proceso en el tema de la adaptabilidad. Ahora, con el boom de la robótica, siempre se menciona, por ejemplo, se dice que aquellas personas que ganan menos de $20 la hora serán reemplazados por robots. El IoT es una especie de robótica también, es parte de la robótica. Y es una realidad esto. ¿Cómo enfrentar esa coyuntura? ¿Cómo cuando tú planteas tus discursos, tus charlas a los agricultores que ven como una amenaza, pero en realidad no es una amenaza, que posiblemente estas nuevas tecnologías van a reemplazar el empleo? ¿Cómo observas tú el tema del IoT en la agricultura, en el tema de reemplazar al propio agricultor? Bueno, al agricultor yo creo que es irreemplazable, es decir, ahora mismo, porque la agricultura no es como otras ciencias tan exactas. Es decir, la agricultura hay muchísimos factores que pueden provocar cambios. Es decir, por eso muchas veces incluso los datos y las cosas que nosotros analizamos o las conclusiones que llegamos aquí son muy difícil de repetir. ¿Por qué? Porque no hay las mismas condiciones. Cada año llueve, otras veces hay más agua, Exacto. menos agua. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, la controversia muchas veces lo analizas yéndote atrás, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Verde, ¿no? O todo el tema de la industrialización cuando se llevó al campo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en el tomate de industria, nosotros tenemos aquí en Extremadura uno de los cultivos más importantes del tomate de industria, que es un tomate que se hace pues para hacer salsas de tomate, etcétera. Uh-huh. Pues ese cultivo ha sido muy importante su transformación de cogerlo a mano, como se cogía hace 40 o 50 años, a meter toda la maquinaria ahora con láser, que te van haciendo. Eso sí ha quitado seguramente mucho empleo, pero también ha permitido que suban las producciones, que se pueda producir más eficientemente. Y encima, como tú has comentado antes, si encima hay que producir más, hay que ir a muchos mejores sistemas para que nos permitan producir más en igual superficie, porque antiguamente había mucha más superficie y más campo pero ahora hay que producir lo mismo en la misma o menos superficie de la que sí. Claro, es vital lo que tú mencionas. Son diferentes, todos los años son diferentes en el tema de la agricultura. Ahora, dicen por ahí, yo leyendo algunos artículos, mencionan que, por ejemplo, ahora el agricultor va a tener mucho más tiempo de poder medir, de poder tener acertadamente y casi perfecta la cosecha. ¿Tú qué opinas acerca de esto con la ayuda del IoT? Bueno, al final lo que te va a permitir es ser mucho más eficiente a la hora de tomar tus decisiones, es decir, y ver dónde si tú tienes que mejorar algo. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el tema de imágenes, sensores, drones, por ejemplo, para muchas veces decirle al técnico o al agricultor, oye, tú tienes un problema y está aquí. Es decir, en vez de estar midiendo por muchas zonas de su parcela, dice, mira, allí vas a tener problemas, vete a verlo. Nosotros somos más, la agricultura de precisión nos gusta más utilizarla para localizar dónde se está produciendo eso. O, por ejemplo, cuando le decimos al agricultor, tú tienes que tomar muestras de hoja, por ejemplo, para analizar si la planta está correctamente fertilizada o no. No cojas más o menos te voy a decir dónde las debes coger para que sea suficientemente representativa para ti, con lo cual lo que estás mejorando es la eficiencia en su trabajo. Es decir, es como si a mí me dicen, oye, en vez de una máquina de escribir tienes un ordenador. A mí lo que me está es ayudando a hacer mi trabajo mucho mejor. Es interesante. Ahora, estos sensores, yo estoy leyendo y investigando, pueden ser puestos en las máquinas propiamente del IoT, y también el tema que te van obviamente a ayudar a recolectar la data. En el agua, en el tema de la irrigación, también entra a tallar mucho, porque va a permitir captar
data que al final, como tú mencionas, le va a permitir hacer un mejor trabajo al agricultor y a las personas que trabajan con ellos, ¿verdad? Claro, y sobre todo, por ejemplo, muy importante en las parcelas lo que vemos es que hay una poca eficiencia, poca representatividad y uniformidad en la producción. ¿Por qué? Porque los riegos no se dan adecuadamente a los cambios de, por ejemplo, de textura de suelo que puede existir en una parcela, con lo cual lo que está perdiendo el agricultor en una zona está consiguiendo mucha producción y en otra menor, y lo que el agricultor le gustaría es tener toda su parcela perfecta, homogénea y su producción y calidad. Es claro, y eso va a representar una mejor oportunidad para captar nuevos clientes o mejorar mucho más. Ahora, Carlos, una pregunta antes de entrar a esto. ¿Tú cómo ves el tema de la apicultura, de la acuicultura y la ganadería con el IoT? ¿Cómo ves esos 3 puntos? Porque el tema de la crianza de las abejas, la generación de miel, el tema de la acuicultura, de los peces. ¿Cómo ves tú el tema y el ganado? ¿Cómo ves tú el tema del IoT en este tipo de campos? Bueno, ya hay muchísimo que se está haciendo en este sentido. En tema de ganadería, por ejemplo, es tremendo las posibilidades que hay a la hora de, por ejemplo, nosotros aquí que tenemos una ganadería muy extensiva, es decir, tú poder monitorizar por dónde se mueven tus animales, te permiten ayudarte muchísimo a la hora de ver dónde tienes que tener un pasto mejor, etcétera, incluso de moverlo. Por ejemplo, ya hay mucha gente que lo está utilizando para incluso ver animales si están malos, ¿no? Porque tú, según los movimientos que va haciendo ese animal, tú puedes saber si ese animal lleva 2 días o 3 días moviéndose mucho menos, ¿no? Y en tema del pez es igual, es decir, todo el tema de permitir monitorizar todos esos datos y que estén, por supuesto, públicos, porque una de las grandes cosas que tiene el tema del Big Data y los datos es que hoy en día generamos muchísima cantidad de datos. Y lo que es muy importante es que las administraciones y los usuarios entienden que esos datos tienen que estar fácilmente accesibles para que cualquier profesional pueda utilizarlo. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un análisis de suelo, pues si yo tengo geolocalizado ese análisis de suelo y lo puedo convertir en una base de datos, seguramente para un geólogo que está haciendo un trabajo, ese dato le puede venir fenomenal. Y al final es un dato que está geolocalizado y que disponible para todo. Por ejemplo, plagas, ¿no? Hoy en día en plagas, modelos de plagas se pueden hacer muy fácilmente solo sabiendo por dónde normalmente entra una plaga. Oye, normalmente entra por aquí. Entonces, a lo mejor los técnicos de las empresas o los técnicos de una cooperativa, a lo mejor que tienen muchas parcelas, pueden orientar, decir, oye, la plaga siempre entras por aquí en estas condiciones climáticas. Con lo cual, yo voy a medir aquí. Exacto, y te permite prevenir y eso te va a reducir el costo en el tema de las plagas. Ahora, ¿tú quisieras compartir con nosotros, Carlos, algunas experiencias o casos de éxito en el cual has aplicado el IoT con la agricultura y que tú has visto, sí, Juan Carlos, mejoró increíblemente? Sí, bueno, por ejemplo, en tomate hemos trabajado con empresas que están utilizando, pues, por ejemplo, imágenes de satélite para localizar cómo va a ir la planta mejor o en qué zona se está desarrollando más, e incluso con algunos sensores que nosotros ya tenemos probado porque ya tenemos identificado cuáles son los niveles de referencia que deben medir esos sensores. Ellos, incluso el técnico, va y mide. Una vez un agricultor con el que colaboramos me comentó en una charla que me pareció súper interesante, dice, mira, yo lo he cambiado. Yo antes en el coche llevaba siempre una azada. Y ahora en vez de una azada llevo un ordenador y el sensor que me habéis proporcionado. Entonces, ese es el cambio, esa es un poco la mentalidad del cambio que está haciendo. Y nosotros sobre todo intentamos que la tecnología ayude a la toma de decisión. Porque la tecnología no te va a dar, hoy en día la tecnología no te va a decir tal cosa, no es ciencia pura, sino te va a ayudar a que esa toma de decisión sea mucho más adaptada. Eso es muy cierto. ¿Cómo ves la adaptabilidad de España y Latinoamérica al IoT? Bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Es decir, el problema es que es necesario, yo creo que es necesario establecer una serie de premisas antes a la hora de cómo se gestionan los datos. Yo creo que, por ejemplo, uno de los fuentes muy importantes de controversia es la privacidad de los datos. La gente con el tema de los datos, esa privacidad que a lo mejor esos datos van a alguien, a una plataforma y tú te los descargas, pero hay alguien detrás de esa plataforma que puede estar utilizando tus datos, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los grandes problemas. Pero, por ejemplo, nosotros que hacemos una agricultura muy extensiva, donde hay grandes superficies,
es donde es mucho más necesario obtener esos datos de variabilidad espacial, de grandes parcelas, es donde esa nueva tecnología facilita muchísimo la vida. A lo mejor en un puerto pequeño no, pero en una grande superficie son sobre todo lo ves en los agricultores que tienen ya una superficie importante. Oye, pues eso les baja muchísimo las horas que tienen que depender de tomar sus cálculos. Interesante. Es fascinante el tema este. La gente tiene mucho como que temor al tema de que la tecnología, etcétera, pero no, va a mejorar la calidad de vida, va a mejorar la producción y la eficacia y va a prevenir muchas cosas. Carlos, antes de retirarnos y de terminar la conversación, ¿dónde pueden contactar contigo? ¿Alguna página web, algún email, Twitter, no sé, para que puedan algunos agricultores o compañías interesadas en implementar el IoT en sus parcelas, en sus campos, haciendas? ¿Dónde pueden contactar contigo? Bueno, pueden contactar conmigo en la página de Cititex, ¿vale? Que es CY latina CYTX, y también pueden contactar tenemos Facebook, tenemos el grupo de riego y nutrición de nuestro centro, tiene un Facebook que pueden poner riego, nutrición, finca a la orden, y ahí pueden contactar conmigo perfectamente y ver los distintos manuales de riego que tenemos y las distintas acciones de transferencia que hacemos. Por ejemplo, ahora nosotros hacemos una muy interesante que es sobre la tecnología dentro de un proyecto europeo que tenemos que se llama Fertinova, y que en ese proyecto lo que hacemos es ver la tecnología, cómo la tecnología puede ayudar al campo, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, traemos una serie de empresas que, bueno, pues que van a enseñar casos de éxito, es decir, qué sensores están utilizando. No vienen compañías vendedoras de sensores, vienen gente que ya está usando esos sensores y diciendo para qué lo están utilizando. Sí, luego, por ejemplo, un correo electrónico, mi correo es carlos.campillo@puntaex.es. ¿Ya? No se preocupe, estos links van a estar en el podcast una vez lanzado. Carlos, yo te quería agradecer por tu tiempo, muy interesante el tema. Muchas gracias. Cuando quiera, podemos hablar de más. Oh, no, por supuesto que sí. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias. Gracias por escuchar un episodio de Podcast and Business y su host Juan Carlos Giraldo desde Boston, Estados Unidos. Visita podcastandbusiness.com para escuchar más episodios y suscribirte a estos para estar al tanto de lo último acerca de tecnología, social media, digital marketing, innovación y mucho más.